Pero así era la forma en que operaba. Sin embargo, la sección 22 determinó crear un sistema de estímulos diferente para que sea más en colectivo, de una manera distinta la aplicación. Hay compañeros que todavía conservan estímulos de carrera magisterial y los van a seguir conservando, porque aunque desaparezca, no es que desaparezca para todos, sino los que ya lo tienen, si ya no quieren participar en esta nueva parte de estímulos, tienen que conservar lo que ya tienen, porque el quitarles eso sería una violación constitucional, es parte de su ingreso. Entonces esto, para que vean esto, pero esto ya cambia radicalmente, porque ahora va a ser permanentes o temporales, y entonces va a tener más una calidad temporal y ir acabando con un programa de estímulos que se tenía. ¿Cuántos trabajadores había? 700,000. Era el 60% los que tenían el estímulo a todo lo largo y ancho del país. Adelante. Adelante, 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 adelante. Ahí, la anterior, esta. Ya llegamos, ya vimos cómo se definía permanencia en el artículo 4, fracción 22 romano. Ya vimos el artículo 20 que dice que no debe ser causal de ninguna sanción, ni administrativa ni laboral, así lo dice con toda claridad. Pero veamos ahora qué dice el 53. Dice, cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización con la autoridad educativa o el organismo descentralizado que determine, según sea el caso, dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. Adelante. Adelante. Y luego vamos al último párrafo Dice, en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente, en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda. Entonces ahora resulta que pueden a alguien eliminarle el nombramiento, en este caso cualquier secretaría de cualquier estado, les elimina el nombramiento, pero no es responsable de eliminarlo. Bueno, pues ¿en qué lógica cabe que eso puede ser posible? Eso significaría que cualquiera que tenga una pequeña empresa corra a cualquier trabajador y lo pueda hacer sin responsabilidad para el que lo está corriendo. Por eso existen las leyes, por eso existe la Constitución, y eso no puede ser de esa manera, pero así está redactado, que sin ninguna responsabilidad para la Secretaría o para el organismo descentralizado, lo cual es totalmente una aberración, ¿no? Porque pues, no puedes correr a los trabajadores, eliminarles el nombramiento y que no haya una responsabilidad. Adelante. 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 Ahí antes, una antes, otra antes, otra. Y aquí dice la interpretación de esta ley para efectos administrativos. Aquí está. La interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde al instituto, este es el INE, y a la secretaría, esta es la SEP, en el ámbito de sus respectivas competencias. A ellos les corresponde la interpretación según esta ley. O entonces cuando haya controversias, cuando haya demandas, ¿cómo va a poder el juzgador determinar, en este caso el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o los equivalentes en las entidades federativas? ¿Cómo va a poder resolver las controversias si no tiene facultades, según los que hacen esta ley, para interpretar esta ley? Eso es totalmente aberrante. Son facultades también del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y de los equivalentes en los estados, para que ahí, mediante los juicios que se interpongan, se determine a quién le asiste la razón. Adelante. 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 Ahí, el 76, uno antes. Aquí Y entonces, ¿qué dice el artículo 76? Dice, con el propósito de asegurar la continuidad, desde ahí la continuidad, el propósito es asegurar, ¿cómo vas a asegurar la continuidad? En el servicio educativo, el servidor público del Sistema Educativo Nacional. ¿Por qué le ponen el servidor público del Sistema Educativo Nacional?
porque ahí están incluidos PAES y todos, porque después dice personal docente, porque antes dice Sistema Educativo Nacional, porque así se liga con la ley del INE. Y entonces dice el Sistema Educativo Nacional, el personal docente, el personal con funciones de dirección, supervisión en la educación básica y media superior, que no asista a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado y sin necesidad que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Sin necesidad, ¿qué dice la ley? Que para que se cese tiene que haber una resolución del Tribunal Federal o de los tribunales locales en las entidades federativas. Y entonces aquí, esto ya pasó. ¿Cuándo se cumplieron las 3 faltas? La ley se publicó el día 11, la primera falta fue el día 12, que entra en vigor al siguiente día, primer transitorio de la ley, falta el día 12, falta el día 13, 2 faltas, el lunes 16 era festivo y martes 17, 3 faltas, 12, 13 y 10 y 17. Y el 18 decía un diario de circulación nacional a 8 columnas, a partir del miércoles miles y miles de maestros cesados. ¿Y qué pasó? No han cesado a nadie. ¿Por qué? Porque la fuerza del movimiento ha sido mayor que esta ley, porque estamos aplicando la desobediencia civil. Y imagínense que quieran ellos cesar a 500,000 trabajadores que están movilizando en todo el país, 500,000, imagínense que por lo menos tengan esposa y familiares, habría movilizaciones de millones de trabajadores en este país. Más fácil caería el secretario de Educación Pública que algún maestro en este país. Y esa situación es la que nos tiene aquí, la fuerza del movimiento, y eso es lo que nos ha hecho que sigamos. Adelante. 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 Y luego, a ver, un poco antes. Ahí, vamos a los transitorios. Dice el primer transitorio, la presente ley entrará en vigor al siguiente día, ya lo hablamos, fue el 12 de septiembre. Pero el segundo, esta es la principal aberración, y esto es lo que tienen que tener muy perfectamente claros todos los que están aquí, pueden socializarlo con sus compañeros, porque es muy sencillo, dice el segundo transitorio, se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. ¿Qué se opone a este decreto? Se opone la Constitución, el artículo 123, bueno, desde el artículo primero, que con la reforma de junio de 2011 habla ahora de derechos humanos y sociales, no solamente derechos humanos, habla de esas dos partes, y entonces viola el artículo primero, viola la retroactividad del artículo 14, viola el artículo 29 constitucional, que habla de los derechos de los que tienen uno adquiridos, de que no se nos debe privar, artículo 29. ¿Cómo se nos privan nuestros derechos? Porque ahora no se respeta lo que establece la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, que habla cuál es el procedimiento para los ascensos, ¿sí? Entonces se viola el escalafón, se violan las condiciones generales de trabajo, se viola la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y se violan los acuerdos internacionales que tenga signados nuestro país en materia de derechos humanos, sociales. Todo eso se viola, y todo eso lo estamos construyendo. Tuvimos una reunión con los equipos jurídicos de la CENTE, de la sección 22, 18, de la 9ª, y estamos construyendo con todas estas opiniones un amparo, pues lo más perfectible posible, porque entre más opiniones haya, será mejor. Tenemos un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para hacerles una consulta sobre estas 3 leyes que han sido aprobadas, y esa consulta es para enriquecer el amparo. Y bueno, en esa situación nos encontramos. Estamos creando un instrumento que sea aceptable y que sea lo mejor posible para defender los derechos de los trabajadores. Pero les voy a decir la parte más importante: el amparo que se va a meter, ese amparo, sin la movilización, sin la acción política, no serviría para nada absolutamente. Y les voy a decir por qué. Porque en el mes de febrero se metió un amparo contra la reforma laboral. ¿Saben cuántos trabajadores lo metieron?
3 millones de trabajadores. Y ese amparo está ahí parado, porque nadie se mueve a movilizarlo y a ir apoyando ese asunto de ese amparo laboral. 3 millones de amparos. Y ahí está detenido. Empieza a haber algunas sentencias. Sin embargo, el amparo de la reforma educativa, todo tiene sentencia y se metió a finales de marzo. ¿Cuál es la diferencia? La movilización. El amparo no tiene pies. Eso hay que ser muy claros aquí y lo decimos de frente. Es un instrumento y por eso el acuerdo de la CENTE es ir por la vía de la movilización, la ruta jurídica, la ruta política y la ruta de la negociación. Ese es el acuerdo sostenido por la CENUM y es el acuerdo a lo que nos ajustamos nosotros como abogados de la CENTE. En eso estamos en absoluta concordancia. Y entonces dice después, vamos a continuar, esto es fundamental que lo sepan porque, ¿qué dice el artículo 100? Apréndanse nomás este artículo, 133 de la Constitución, dice que ninguna ley puede estar por encima de la ley suprema, que es la Constitución. Esta fregada ley no puede estar por encima de la Constitución. Y con eso les vamos a ganar, compañeros. Ahí está clarísimo. Adelante. Adelante. Y este octavo, un poquito más para... Esta parte es fundamental que lo entendamos. Esto es fundamental porque aquí no se tiene claro y tenemos a una cantidad de compañeros que son muy vulnerables en este momento y tenemos que tenerlo claro. Aquí dice lo que habíamos comentado, cómo hay una serie de contradicciones en la propia ley que ellos redactan. Primero se define de una manera, en el 20 dice que la evaluación interna no tiene ninguna consecuencia ni administrativa ni laboral, y después el 53 dice que no pasas en 3 ocasiones. ¿Cómo van a ser los exámenes? El primer examen va a ser en julio de 2014. Bueno, ¿por qué la prisa de aprobarlo? ¿Por qué el día 1 de septiembre, que usualmente es un acto protocolario, por qué ese día 1, en esta ocasión, se instala la Cámara y en la madrugada ya llegan los dos, aprueban esta ley del Servicio General Docente? ¿Por qué razón? Porque tienen toda la intención de perjudicar a los maestros, está clarísimo. Esa es una intención porque nunca se había hecho eso. Simplemente el día 1 se instalaban en un acto protocolario. Ahora hicieron la primera sesión y empezaron a discutir esa ley y la aprobaron en la madrugada. Así fue como operó. Y entonces dice el octavo, el personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo. Esto es muy importante que leamos, que hagamos análisis, porque solamente está hablando de los que tienen nombramiento definitivo. No está hablando de motivo 95, no está hablando de motivo 20, solamente está hablando de motivo 10. ¿Estamos claros en eso? Bueno, entonces dice que solamente el que tenga nombramiento definitivo le va a aplicar esto, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se ajustarán los procesos de evaluación y los programas de regularización a que se refiere el título segundo, capítulo octavo de esta ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley no será separado, no va a ser separado, ¿sí? Primero decía, ¿qué dice el 53? Que si yo repruebo en 3 ocasiones, entonces dice que se elimina el nombramiento. Y aquí dice que no voy a ser separado. Entonces dice, no será separado y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio. Aquí dice dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado. Entonces, dentro de dicho servicio, ¿cuál es dicho servicio? El servicio educativo. ¿Por qué el loco de Emilio Chafet dice que los van a mandar a otras dependencias? Si en la definición dice la continuidad en el servicio educativo. Y aquí mismo dice ser readscrito, ¿dónde? En el servicio. No en el servicio de correos, no en el servicio de otra dependencia, en el servicio del que estamos hablando. Entonces, ¿va a poder más que nosotros su interpretación? Claro que no. Pero aquí está, vemos cómo se contradicen. Dice, para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
esto sí ya no tiene madre, ¿eh? Esto ya no tiene madre, porque nunca en una ley en este país nadie ha puesto el programa de retiro en una ley. El programa de retiro es un programa de Hacienda que se aplica en diversas dependencias y que requiere de recursos económicos para implementar el programa a determinada dependencia. Tiene que haber dinero para que les den el retiro. Y entonces, ¿qué significa el retiro? Ese es el retiro voluntario, no es obligatorio, así para que nos quede claro. Pero esto es una trampa porque, ¿qué sucede en nuestro país? Pues hace el censo de población y vivienda, INEGI, que ahora quiere hacer el censo de las escuelas, alumnos y maestros, ¿no? Pero ese censo que dice que somos 112 millones y medio, 57 millones y medio mujeres, 55 millones de hombres. Entonces este censo habla exactamente de la cantidad de ciudadanos que somos en el país. Y entonces, ¿cómo aplica la situación? Porque aquí se dice, o bien se ofrecerá incorporarse al programa de retiro. Y entonces, quien tome el programa de retiro, ¿cómo va a operar? Le van a dar una cantidad, pero la cantidad en el servicio del apartado B es distinta al apartado A. La liquidación, es una liquidación económica, es muy baja. Y entonces, pongamos que les den 80,000 pesos, o 100,000 pesos, pongamos. ¿Cuánto les va a durar ese dinero? ¿Cómo vivimos las personas normales? ¿Cómo vivimos? Vivimos cobrando nuestro salario y con eso hacemos nuestros gastos familiares, de comida, de nuestros gastos que tenemos familiares. Así es como subsistimos. Hay ingresos y hay egresos. Si alguien toma el programa de retiro, ahora solamente va a haber egresos porque ya no recibe sueldo, sino solamente gasta. ¿Y qué va a pasar? Los 100,000 pesos le van a acabar y ya no tiene ni ISSSTE, ni tiene ningún servicio porque ha quedado liquidado en la calle. Esa es una trampa y hay que estar claros para que los compañeros tengan claridad lo que significa el retiro. Significa el hacer que se adelgace más lo que ya sucede ahora. ¿Qué pasa? Año con año hay más niños que están en edad escolar, año con año. ¿Y ahora qué está haciendo el gobierno? Ahora, ¿qué dice la reforma constitucional? El 73 en la parte de los transitorios. Dice que ahora escuelas de tiempo completo. ¿No dice así? Ok. Bueno, ¿cómo operan aquí? En la Ciudad de México, en Oaxaca, en todos lados. Las escuelas de tiempo completo, se elimina el turno vespertino. Lo que se está haciendo es empezar a eliminar plazas de compañeros en el turno vespertino, porque al maestro que esté en escuela de jornada completa, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, solamente se le va a dar una compensación adicional, pero no se le paga 2 plazas. Y entonces, ven lo que está pasando. No estamos mejorando y al contrario se está eliminando la segunda plaza. Me dice un profesor de Oaxaca que a él le dice su director que tiene que buscar otra escuela porque su escuela va a ser de tiempo completo. Y él tiene las 2 plazas en la misma escuela. Le digo, no, pues dile que tú te quedas en la escuela y aunque todos se vayan a las 4, tú te quedas hasta las 6, porque ese es tu horario y son tus condiciones de trabajo y se tienen que respetar. Y hasta que te jubiles, pero no puede ser eso porque así está operando. Hay una reducción de la matrícula de los maestros. Eso es lo que está pasando. Entonces vemos aquí qué es lo que va a significar. ¿Cómo opera el examen? Es por niveles. Primer año del examen para preescolar y primaria, julio de 2014. Bueno, dicen que el examen va a ser cada 4 años, pero es para los que pasan. Quien pase en preescolar y primarias en julio de 2014, se va a examinar 4 años después. Es cierto. Si no pasa, se va a examinar en julio del 2015, segundo examen. Si no pasa, se va a examinar en julio de 2016, tercer examen. Y después de ahí, lo mandan a lo que dice esto. Lo reascriben. Pero ven cómo son tan ineficientes los que hicieron la ley, que ya encontramos cómo derrotarlos. Ya encontramos la fórmula. Ya encontramos. Y ahorita la vamos a compartir. Y entonces,